de cada campo antes lo hacía el lenguaje JavaScript, pero desde que ha aparecido el HTML5 ya lo hace, no hace falta el lenguaje JavaScript para esto de los formularios, porque ya el mismo hace las validaciones, el mismo donde un usuario se le olvida la arroba, te dice que meta la arroba de un email, por ejemplo. Todo eso lo hace ya el propio HTML5, ¿vale? Entonces es importante lo que es esto de los formularios. Lo primero de todo, hay una etiqueta que sirve para dentro del HTML que nos referencia que todo lo que hagamos es un formulario. Entonces son las típicas etiquetas que se llama for. Aquí va el formulario, esto es un ejemplo, ¿vale? Y cerramos la etiqueta for, ¿vale? Eso es lo primero de todo. En un HTML, las etiquetas que referencian a lo que es un formulario van entre esas etiquetas, entre for y cierras el for. Luego se cierra el body o se cierra el HTML, pero si vamos a hacer un formulario, va directamente dentro de esas etiquetas. ¿Vale? Y hay una serie de controles, son nuevos controles que han salido con el HTML5. El input type siempre se utiliza para meter un dato, son las cajitas de texto. Esas típicas cajitas de texto donde metemos un dato dentro. Entonces se utiliza el input type igual a email, que es para meter un email, el URL para meter una dirección URL, para fechas y hora también sirve, rango que ya veremos, para buscar, para color, o sea, si yo quiero elegir un color que salga una paleta de colores, eso luego lo vais a ver mediante un vídeo, ¿vale? Mediante un vídeo, pero puedo elegir que el tipo de texto o el tipo de campo que entre en la cajita de texto sea un número, o sea, a lo mejor una fecha, que aparezca un calendario, o sea, todo eso ya lo hace el HTML5. ¿Vale? Y luego tiene unos atributos que son los que vamos a ver aquí, que el autofocus, min, más, el pattern, placeholder, required. Iremos viendo los más importantes y haremos prácticas para que lo entendáis mejor sobre todos, ¿vale? Cada uno de ellos lo vamos viendo y entonces lo primero que vamos a hacer, ir abriendo todos el editor que tengáis, el Notepad, el Sublime Text, o el Dreamweaver, o el blog de notas, el que tengáis. Ir abriéndolo el que tengáis. Porque vamos a empezar con el primero, lo que es el atributo autofocus. ¿Vale? Y lo vamos viendo. Vamos viendo. El autofocus, bueno, no sé si sabéis lo que es el foco. El foco, por ejemplo, en el término de programación, es el cursor que parpadea en una caja de texto y ahí nos sirve para meter un dato, ¿no? Entonces imaginaos que tengo 5 campos de texto, nombre, apellido, dirección, email, y quiero que aparezca el foco, el cursor, en el primer campo. Pues yo tenía que darle con el botón izquierdo del ratón, picar en la cajita de texto de yo quiera y le doy a donde yo quiera poner al campo nombre, el apellido, y me aparece el cursor parpadeando, el cursor del teclado parpadeando, para que yo escriba. Eso es el foco. Bueno, pues el autofocus lo que hace es que me lo pone automáticamente dependiendo yo el campo que yo quiera. Es que cuando cargue la página y yo quiero que lo tenga en el campo edad, por ejemplo, y me parpadea el cursor en el campo edad, pues tengo que ponerlo en el campo edad. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a hacer una serie de ejemplos como el que tenemos aquí abajo. Y ir abriendo el documento como hemos dicho y vamos a ir viendo el autofocus directamente con este ejemplo. Y lo vamos a explicar. Muy sencillo, Lo que va a pasar aquí es que cuando aparezca el formulario, cuando piquemos en el HTML, el foco, el control de la edad, va a aparecer en el campo edad. El foco, que es el cursor, va a aparecer en el campo edad. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Como veis aquí, doctype, HTML, head, el título, head, el body. Aquí ya abrimos el formulario. Una cosa, for action igual, comillas, alfombrilla. Eso dejarlo como está así, porque ahí iría
la acción de lo que yo quiero hacer cuando yo le dé al botón del formulario abajo del todo, pero como no vamos a hacer nada de ninguna opción de que vaya a otra página o a otra pantalla o lo que quiera, lo vamos a dejar así, for action y alfombrilla. Entonces ponemos usuario, dos puntos. Input type igual a test, significa que es un cuadro de texto, un campo de texto de donde vamos a meter usuario. El ID igual a usuario es el nombre que le doy yo, el nombre que le quiero dar, usuario por ejemplo, el nombre que quiera darle a ese campo. La etiqueta BR, ya sabéis todos que la etiqueta BR es el intro, un salto de línea, un intro. Si yo quiero darle un intro directamente, la tecla intro, haría lo que es el BR. Clave, dos puntos, input type igual a password. Ojo, cuando quiero hacer un campo en forma de clave, que ya sabéis los passwords, que cuando escribes aparecen los puntitos, los asteriscos, tengo que hacerlo input type igual a password, el ID igual a clave, que le vamos a poner un nombre clave, el nombre clave por ejemplo, y BR, salto de línea. Vamos al tercer campo, edad. Aquí sí tiene el autofocus. Input type igual a test, que es un campo de texto donde metemos la edad, ID igual a edad, el nombre que damos, y luego autofocus. Autofocus luego, ¿vale? Y luego BR, input type igual a submit. El input type igual a submit, lo vais a ver siempre, es un botón que se llama confirmar, value igual a confirmar, que ese lo que sirve es que cuando demos a ese botón, ahora no hace nada, ni va a hacer nada, pero cuando demos a ese botón, pues no haga algo, una acción determinada de ir a otra pantalla, o a ir a otra página, o hacer algo, ¿vale? Pero en principio nada. Cerramos el for, cerramos el body y cerramos el HTML, ¿vale? Y lo guardamos como el nombre que queráis, autofocus por ejemplo, .html, y cuando lo ejecutéis, ¿qué notáis? A ver qué notáis cuando lo ejecutéis. Los nombres de los archivos los guardáis como vosotros creáis para luego, como queráis, para luego saber cuáles son. Siempre es bueno saberlo, poner el nombre de la práctica o del ejercicio, pues para saber cuál es. A ver qué es lo que notáis cuando cargáis la página. Exactamente. Hola Jairo, buenas noches. Muy bien, Cristian, muy bien, Jairo, bien. Exactamente. Eso es lo que quiero que entendáis. Que el campo edad está en foco. Significa que está el cursor parpadeando en el campo edad. Exacto. Porque está puesto el autofocus. Si yo quisiera ponerlo en el campo nombre, perdón, en el campo usuario, me parpadea el cursor en ese campo. ¿Y para qué sirve esto? Diréis, ¿para qué sirve esto? Pues muy fácil. En vez de estar pasando con el botón izquierdo del ratón al campo usuario para escribir mi usuario, ahora la clave. Si veis, si picáis en la clave aparecen los asteriscos, los puntitos. ¿Por qué? Porque hemos puesto que el campo de texto sea password. Muy importante para cuando hagáis una aplicación que se requiera usuario y contraseña, que seguro que vais a hacer alguna que se requiera un usuario y una contraseña, o sea, el usuario, la persona, se dé de alta en vuestra aplicación de forma gratis y luego puede acceder a la aplicación por medio de un usuario o una clave o algunos servicios adicionales, por ejemplo. Bueno, pues si queréis que el campo clave lo queda mal si aparecen las letras o los números, porque queda mal. La clave es una contraseña. Entonces tenéis que poner input type igual a password. Y entonces cuando escribimos nos salen los asteriscos o los puntitos. Vale, entonces en vez de estar con el cursor todo el rato picando, ahora la edad, picando el clave. Bueno, pues si por defecto quiero que me aparezca en un campo el foco automáticamente para ya ingresar ahí el dato, utilizaría autofocus. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Fácil, ¿verdad? Como pone aquí, por ejemplo, mirar, anteriormente, como pone aquí en el ejemplo, anteriormente se realizaba esta actividad, lo que es este atributo, con JavaScript. Pero como veis, fíjate, ahora fijaros, con el HTML5 funciona perfectamente.
Antes se hacía con JavaScript, era un poco más complejo, pero ahora fijaros que sencillo utilizando el autofocus, gracias al HTML5. El HTML normal no lo tenía, pero cuando ha salido el HTML5 ya aparece. Bien. Bueno, seguimos con otro atributo que tiene los formularios, que es el placeholder. Para que entendáis esto, normalmente significa como un mensaje, no sé si habrá pasado alguna vez, que tenéis que rellenar un campo, imaginaos el campo matrícula, un campo de texto tenéis que rellenar y no sabéis qué hay que meter dentro. El campo matrícula puede ser muchas cosas. El campo matrícula, por ejemplo, no sabéis, sobre todo hay gente, y nos pasa a todos, que no sabemos qué hay que rellenar dentro del campo matrícula, si es una mayúscula, si son 5 letras, si son 5 números. Bueno, pues gracias al placeholder, lo que me hace es como una especie de información que queda suficientemente clara dentro de la caja de texto. Aparece como de color gris y nos ayuda a saber lo que hay que ingresar. Podemos disponer de más información directamente gracias a esta propiedad. Luego se borra y listo. Vale, vamos a hacer un ejemplo. ¿Me seguís todos? ¿Vais bien todos? Hacemos un ejemplo para que veáis esta propiedad, que es muy interesante también. La de placeholder. Muy fácil. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a confeccionar un formulario que solicite la carga de la patente de un automóvil, ¿no? Nos va a solicitar meter la patente de un automóvil. Pero como no sabemos cómo se mete la patente de un automóvil, vamos a tener en cuenta que toda patente está formada por 6 caracteres. Los 3 primeros números son alfabéticos y los otros 3 segundos son numéricos. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer este ejemplo y lo vais a entender mejor este problema, ¿vale? Hacer un archivo nuevo, cada vez que yo hago esto, hacer un archivo nuevo en el editor de HTML. Y bueno, aquí el body, como no voy a volver otra vez con el doctype HTML porque ya lo conocéis, for action, aquí veis patente 2 puntos, input type igual a test, es un campo de texto, id que llamamos patente y ahora placeholder igual comillas, ABC en mayúscula, 1, 2, 3 y cerramos las comillas. Eso significa que en ese campo de texto va a aparecer como una marca de agua. ¿Sabéis lo que es una marca de agua? De forma gris así, ese dato que aparece en la comilla. Entonces lo que me dice es que esa patente está formada por 6 caracteres, que son los 3 primeros son alfabéticos y los otros 3 son numéricos. Yo puse que el campo de edad solo se puedan poner números. Muy bien, Raúl. También, perfecto. También. ¿Cómo lo has puesto con el input type igual a número? Pon si quiere el código ahí, exactamente, el número. También se puede hacer, lógicamente, Raúl. Muy bien. Que el campo de edad del anterior, si pones un texto, ahí falla, lógicamente. O sea, que sea solo que deje poner número. ¿Sabéis cómo se hace? Ahora Raúl os pone el código para que sepáis cómo se hace que el campo de edad o cualquier campo numérico donde haya que meter un número solo deje meter números, no letras. Es que es importante, porque si una persona va a meter una letra, un número, buen apunte Raúl. Vamos a hacer este que tenemos aquí y ahora hacemos el Raúl del número, porque nos lo va a poner ahí. Entonces, placeholder ABC 1, 2, 3, intro, la etiqueta BR hace el intro, input type igual a submit, acordaros que es el botón, value, confirmar, cerramos el formulario, cerramos el for, el body y el HTML. Y si lo probamos, guardadlo con el nombre que queráis, si lo probamos nos sale, ingrese un número, espérate, este no es, nos probamos directamente y, a ver, y nos va a salir patente y en gris como marca de agua ABC 1, 2 y 3.
¿vale? Ahí no hay validación en el sentido de que si metemos otra cosa nos va a fallar perfectamente, pero luego ya es hacer un conjunto de todas las validaciones para que haya obligatoriedad dentro de cada campo, que sea obligatorio lo que realmente sea obligatorio, ¿vale? Pero para que veáis ese ejemplo, en la patente hay que meter pues tres alfabéticos, tres números, o sea, 3 letras y 3 números, ¿vale? Eso es un ejemplo, ¿vale? ¿Os queda claro? Y ahora Raúl pues nos dice el campo que ha hecho él, que en el campo edad solo pueda poner números. Nos sirve como campo edad o como un campo de que solo permita meter números. A ver si nos pone ahí el código, Raúl. Es muy sencillo, es simplemente poner en el input type para que lo veáis y que solo permita meter números. Vale, el objetivo de estos formularios es que todos los campos estén validados constantemente, en el sentido de que habrá algunos que os ha pasado, creo que en cualquier formulario que habéis rellenado, hay un campo que tiene el asterisco al lado, ¿no? Eso significa que es obligatorio, que no podemos saltarlo ni dejarlo en blanco. Y los que no están obligatorios lo podemos dejar en blanco, eso sí. Eso no te obligan a rellenarlo. Vale, entonces, una vez que hacemos un formulario, tenemos que tener en cuenta de que todos los campos más importantes que necesitamos, como el email, como contraseña y todo, sean obligatorios, por medio de estas validaciones, por medio de todo esto. Y ahí nos ha mandado Ángel, lo que es el anterior ejercicio, con el usuario, la clave igual, pero lo único que ha cambiado Ángel ha sido el input type de la edad, que es igual a number, ¿vale? Input type igual a number y luego el nombre que le ha dado, y luego el autofocus placeholder también ha puesto autofocus igual a solo deben ser números. Si lo probáis, cuando vayáis a meter en la edad una letra, no te deja. Te va a decir que solo puede ser un número. ¿Por qué? Porque el input type igual a number. Si no, sería input type igual a test. ¿Vale? Entonces, cuando hagáis un formulario que se requiera un número, o yo que sé, un código postal o una edad así, pues tenéis que hacerlo con input type igual a number. ¿Vale? Probarlo y a ver si funciona y bien. ¿Vale? Raúl, buen apunte, bien por el código. Gracias. Así no a los compañeros les sirve también, ¿vale? Acordaros siempre de eso, del input type igual a number. Y está bien sobre todo para meter campos de edad. A lo mejor hacéis una aplicación que se requiera meter un campo de edad obligatoriamente. Entonces hay gente que pone 5, o sea, en vez de un 5 pone una letra o pone eso, no. Ahí ya empieza a fallar vuestra aplicación, ¿eh? Los formularios tienen que estar totalmente validados. Los formularios, imaginaos, os pongo un ejemplo de que hacéis una aplicación de un hotel que os pide un cliente, oye, que quiero una aplicación para reserva de hoteles, o de mi hotel, una aplicación. Entonces, eso es un formulario donde el usuario que quiere ir al hotel vuestro o al hotel del cliente tiene que rellenar pues la fecha de entrada, fecha de salida, cuando van a ir, si es habitación doble o habitación simple, el precio y la edad que a lo mejor te pide. Pues todo eso tiene que estar validado totalmente. Si no hay nada validado y luego cuando le damos al botón enviar, que esos datos va al cliente del hotel, y imagínate una persona, un listo de estos que hay, deja todos los campos vacíos. Todos los campos vacíos, y como no se hayan validado, validar significa eso, que te obligue a meter los campos que vosotros creáis que sean obligatorios. No todos, pero los más importantes. Sobre todo la fecha de entrada y fecha de salida de la reserva. Eso es importante cuando se hace una reserva de un hotel. Entonces hay gente que lo deja todo vacío, le da a enviar y le sale al email, por ejemplo, le llega al hotel, pues todos los campos vacíos. Y eso no sirve. Ahí ya empieza a fallar nuestra aplicación con la parte del formulario, ¿vale? ¿Os ha quedado claro?
¿Os queda claro el placeholder, que es como una ayudita que me aparece en el campo? Bueno, otro campo importante, muy importante, requerido. El campo requerido. Este campo es muy importante, que es el que he dicho antes. Tiene que entrar en el campo de texto, hay que meter un dato obligatoriamente, para que no, si no utilizamos el campo requerido, el usuario puede hacer lo que le dé la gana. Y pues, yo lo dejo vacío y ya está. No, si ponemos en un campo requerido, por ejemplo, o ha pasado, y no ha pasado a todos, que cuando rellenamos un formulario, ya sea en una página web o en una red social, que tenemos que darnos de alta y nos pide que es obligatorio rellenar el email, porque luego llega la validación en el email y hay que abrirlo y todo, el email. Pues eso, ahí se pone el campo requerido. También lo hacía JavaScript. Pero gracias al HTML5 no hace falta saber la programación de JavaScript para hacerlo. No hace falta. Entonces vamos a hacer un ejemplo de campo requerido y fijaros qué sencillo. Luego ya cada uno pues puede, como ha hecho antes Raúl directamente, puede combinar varias cosas hasta que dejarlo todo totalmente obligatorio. No tiene por qué ser todos los campos, ¿vale? Pero el nombre de usuario y todas esas cosas sí es obligatorio, porque si no, no sabemos quién es. Pero hay cosas, la provincia o la ciudad, que a lo mejor no es obligatorio y lo dejáis tal como está. Lo dejáis tal como está. Entonces, vamos a poner un ejemplo de una clave de usuario y contraseña. El ejemplo que vamos a poner a continuación es que solicitar el nombre de usuario y una clave, lo típico, meter usuario y la clave. Y si están vacíos, nos va a decir que no pueden estar vacíos. ¿Vale? Aquí lo tenéis, vamos a probarlo y lo probamos a ver qué tal funciona. Como veis, for acción, usuario, input type igual a test, id de su usuario, y después del id de usuario, cerremos las comillas, ponemos required. Y lo mismo en la clave, input type igual a password, id clave y después required. O sea, los dos campos son requeridos. Los dos campos los guardamos con el nombre que queráis y lo ejecutamos. Y al ejecutar en la página, si no metemos nada, usuario y clave, nada, y le damos a enviar consulta, ¿qué sale? ¿Qué os sale? Dependiendo del navegador, lógicamente aparece un bocadillo en uno u otro. ¿Sabéis lo que es un bocadillo? Que aparece el nombre. Si yo ahora mismo no meto usuario ni clave y le doy a enviar consulta, bueno, a ver qué sale. Exactamente, completa este campo. O rellene este campo. Si yo ahora meto el usuario, pero digo, me olvido y no meto la clave, no me deja. Porque los dos están requeridos. Entonces tengo que rellenar el campo de la clave. La clave, daos cuenta que cuando rellenamos, como hemos dicho, aparecen unos asteriscos o unos puntos. Y ahora, cuando ya están los dos rellenados, ya le doy a enviar consulta y ya funciona, ya no me dice que rellene más. ¿Entendido? Fácil, ¿verdad? Por eso los dos campos están requeridos. Si no le meto datos, me dice el sistema que no puedo seguir. Me dice que no puedo seguir. Entonces, eso es bastante interesante este campo. De los mejores atributos que tiene el formulario en HTML5, el campo requerido, porque lo vais a necesitar. Lo vais a necesitar para eso, para que los campos sean obligatorios de cara al cliente, de cara al usuario que tenga vuestra aplicación. Si no, mal vamos. Mal vamos porque a lo mejor lo deja en blanco, eso se graba a lo mejor que lo queréis grabar en una base de datos, a ver qué pasa. ¿Me entendéis? Es muy importante dejar todo esto bien hecho. Cuando lleguéis a la parte del formulario o la parte de... es muy importante. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguno? Lo entendéis todo, ¿no? Por aquí ahora. Seguimos.
En un campo le podemos poner los 3. ¿Cómo los 3 qué? ¿A qué te refieres los 3? Ah, sí, también podéis poner todos, exactamente. Podéis ponerle todos, podéis jugar con ellos, en base a lo que queráis. Eso luego ya vosotros mismos podéis hacer lo que queráis. El requerido, el autofocus, ya sabéis que aparece... Se puede jugar con los 3 y con más. Y con más que vamos a ir viendo, pero en principio se puede jugar con todo. El requerido ya sabéis que es un campo que es requerido y si está en blanco o vacío no me deja ir al siguiente campo. El autofocus es el cursor que aparece parpadeando, que tiene el foco. Y el placeholder, que es la ayudita, esa ayuda que nos pone en el campo para saber qué es lo que hay que meter en el campo, qué es lo que hay que rellenar. Y todo eso es compatible totalmente. Y se puede poner los 3 juntos y es lo normal que se ponga los 3 juntos. Hombre, hay algunos campos que no necesita ayuda, entonces el placeholder no hace falta, como por ejemplo, no sé, el campo nombre, el campo clave, eso no, ya sabemos que no hace, a no ser que sea una clave especial que te pida 5 dígitos o te pida, no sé, que hagáis una clave que sea con 3 letras y dos números, pues ahí sí le ponéis una ayuda, un placeholder. ¿Vale? Pero en otro caso, sobre todo el placeholder se utiliza cuando son campos un poco extraños, en el sentido que, por ejemplo, patentes, matrículas, cosas que no sabemos lo que hay que meter, no sabemos lo que hay que introducir. La matrícula puede ser de tantas formas, letras, números, pero sí se puede juntar todo. Bueno, vamos al pattern, el pattern. El pattern es una expresión, es una técnica que nos permite identificar si un string coincide con un patrón. Un patrón determinado lo podemos llamar, no sé si os suenan las máscaras. Las máscaras es, nosotros ponemos una serie de datos y tenemos que regirnos a esos datos. También es muy importante. Un ejemplo claro puede ser en un email que te pida, no, tienes que meter la arroba. No, yo quiero meter la arroba, pues no puede ir para adelante. La arroba, los emails tienen una arroba. Si pones otra cosa, no te funciona. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que... o también que aparezca... quiero un campo de texto donde necesite meter 8 dígitos. Si meto 7 no me funciona. Si meto 9 tampoco, tienen que ser 8. Pues para eso sirve el pattern. Como veis aquí el ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, ahora vamos a hacer la práctica. Input type igual a test id número, le ponemos un número, required pattern, o sea, es requerido, igual, comillas, abrimos dos corchetes, el corchete 0, 1, cerramos corchete, abrimos una llave 8 y cerramos la llave. ¿Qué significa esta última parte? Esta es la más importante. El 0, 1 nos indica que los dos únicos caracteres posibles de ingresar dentro del control es un 0 y un 1. Es decir, no puedo ingresar un 2 en el campo, ni puedo meter un 3, ni un 5, ni nada. Tiene que ser un 0 o 0, 1, 0. Y la llave, lo que está entre la llave pone un 8 aquí. Indicamos entre llaves la cantidad de caracteres que se deben ingresar. 8 en este caso. Estaría bien, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso estaría bien. Esos son binarios. Que sabe algo de programación, sabe que esos son binarios. Pero no estaría bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso estaría mal. ¿Vale? O 1, 2, 3, 4 tal, o 7, o no llegar a 8. Eso estaría mal. Tiene que ser lo que pone ahí. Pero vamos a ver, esto es un ejemplo. Puedo poner 8 como puedo poner 16, como puedo poner 5. Y 0, 1 en vez de 0, 1 puedo poner 2 o lo que quiera. Vale, vamos a hacer la práctica ahora para que veáis cómo funciona y que también es muy interesante esta instrucción para lo que se os venga a la cabeza de hacer alguna aplicación con formularios y todo. Y vamos a nos va a solicitar
un número binario de 8 dígitos. Binario hemos dicho que es 0 y 1. ¿Vale? Y en este ejemplo lo vais a hacer, lo probáis y la mejor manera de verlo es probándolo. Como veis aquí, igual que lo mismo que hemos hecho en el que está en el proyector. Input está igual a test y número requiere partner. Como veis también está requerido. Y luego entre corchete, acordaros siempre corchete 0, 1 y luego la llave 8. ¿Vale? Y si lo ejecutamos, nos va a aparecer ingresa un número binario de 8 dígitos. Si le doy enviar consulta, no me pone nada, me dice que ingrese los datos, rellene este campo. Si ahora pongo 2, 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 le doy a enviar consulta, me dice ajústese al formato solicitado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he puesto 2, 2, 2, está mal. Si pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, le doy a enviar consulta y perfecto, funciona. Porque he puesto 8 veces 0. O incluso 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y le doy a enviar consulta y he puesto 8 veces porque está dentro del 0 y del 1. ¿Me entendéis? ¿Entendéis esto? Si yo, por ejemplo, lo cambio en el código y en vez de 0, 1 pongo pues otros dos números o algo, y la llave, lo que está entre llave, en vez de 8 pongo 4, significa que solo puedo meter 4 dígitos. 4 dígitos. ¿Vale? Eso también se puede funcionar con las letras, puede funcionar con todo. Y todo esto de lo que estamos hablando hoy, unido todo, hace un buen formulario. Es lo más importante, las validaciones. Le podéis meter lo de partner, podéis meter lo de required, lo que hemos dicho antes, todo esto. Y al final la gente obligatorio tiene que meter los datos. ¿Vale? Este es otro atributo bastante interesante para que lo tengáis en cuenta, el partner, el pattern, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente. El input type igual a email. Este ya sabéis, muy sencillo. También lo trae el HTML5. Como veis aquí, es para introducir lo que es correctamente el email. Es otro campo a más de uno, a todo yo el primero, cuando hemos metido los email, pues siempre, o si hemos fallado de poner la arroba, pues no nos deja pasar. Entonces hay que poner la arroba, hay que poner bien puesto el email, y por eso en muchos sitios, lo habréis visto vosotros, en muchos formularios, ya sea en páginas web o todo, es obligatorio. El email es obligatorio. Sobre todo porque cuando se valida todos esos campos, llega un mensaje a vuestro email para activar la cuenta. Entonces, para que el email sea obligatorio, tenéis que poner input type igual a email, igual, comillas, email, entre comillas, en vez de test y en vez de number, tenéis que poner email. ID igual email usuario es el nombre que le doy yo a ese campo. Y luego required, que sea requerido y obligatorio. Vamos a hacer este ejemplo y lo probamos para que lo veáis cómo funciona. Otro campo, otro atributo muy interesante también, Entonces fijaros, sobre todo este campo solo es utilizable para el email, solo para el email. Vamos a ingresar por teclado un email verificando su correcta sintaxis. Vale, os pongo aquí el ejemplo. Lo podéis probar perfectamente, lo mismo que hemos puesto en el proyector, input type igual email, medio usuario, required. Simple, así de sencillo. Y si lo probáis, si probáis el email, donde pone mail, le doy a confirmar y me dice rellene este campo. Si pongo hola a todos, me dice introduzca una dirección de correo. Hola a todos no es una dirección de correo. Si pongo hola arroba, hola arroba, le doy a confirmar, me dice introduzca una dirección de correo. Todavía nada, no me deja, Entonces voy a poner profesor arroba auladeformadores.com y ahora sí, al darle al botón confirmar, perfectamente no me da ningún fallo. ¿Habéis visto? Fíjate con qué sencillez
con qué sencillez del input type igual a email podemos ya validar los email. ¿Vale? En una aplicación que metamos que es obligatorio meter el campo de email, acordaros, y el requerido ese también. Entonces, también luego se puede mejorar todo esto, se puede mejorar también de muchas más cosas, pero en principio, si se queda en blanco, nos dice que hay que poner, si ponemos hola o cualquier cosa sin el arroba, tampoco. Entonces tiene que ser un poco, que lo que sea es un email, lo que es un email. ¿Vale? ¿Alguna duda tenéis hasta ahora? ¿Alguna duda? Lo veis fácil, ¿no? Pues fijaros todo esto unido, como decíais antes, unido todos los campos en un formulario de validaciones. La práctica que está subida, luego vamos a ver lo de la práctica, es de esto. Una vez que hagamos hoy la clase, ya tenéis el fin de semana para hacer la práctica. La práctica son 2 formularios. En uno de ellos luego lo vamos a ver que tengo un vídeo hecho. Y en otro es de hacer, no sé si es hacer un formulario de películas de vídeo o de películas que habéis visto o un formulario de música, tal. Y todo que esté validado para que no deje pasar de uno a otro. O sea, que tenga la validación lo que estamos viendo ahora. ¿Vale? Bueno, tenemos otra etiqueta, lo que es el input type igual a range, que lo que me hace es me crea el HTML5 con esta etiqueta, crea una barra de selección de un valor. En lugar de utilizar un control input de tipo texto para meter, por ejemplo, un ejemplo que os pongo, para meter una temperatura, en vez de poner 40 grados o 30 grados, pues con esto aparece una barra que desliza los grados, máximo o mínimo. Para definir una barra de selección iniciamos la propiedad, por ejemplo, a 0, el mínimo 0 y el máximo a 100. Input type igual a range, id igual a temperatura, que es el nombre que le damos a ese campo, min igual a 0, o sea, igual, comillas 0, y más es el máximo de la temperatura, por ejemplo, comillas 100. ¿Vale? Eso podemos cambiarlo el valor. Entonces, fijaros, es un ejemplo que luego se puede mejorar con JavaScript, que luego lo veremos, pero fijaros cómo con este ejemplo lo que me hace es me crea una barra donde puedo deslizarla. Aquí la tenéis. Lo que hemos dicho, input type ranger, y ponemos el mínimo y el máximo. Y bueno, cuando lo vamos a ejecutar el archivo ese, cuando lo ejecutamos, directamente me aparece pues una barra en el medio donde yo puedo desplazarlo. No hace nada más. Luego ya se puede poner la temperatura, seleccionar la temperatura a un lado u otro, pero eso ya por medio de código de JavaScript, ahí sí se haría. Por ejemplo, en este ejemplo que yo pongo aquí entra ya JavaScript dentro de la etiqueta script, entra JavaScript dentro de esa etiqueta, pero lo que hace eso, este código que yo os pego aquí, son varias funciones de cambio de temperatura, la función inicio, como veis, las funciones en JavaScript, ¿vale? Y luego abajo aparece el máximo y el mínimo y todo esto. Bueno, pues lo que hace todo esto es que aparece en la parte derecha la cantidad de la temperatura en base a lo que yo mueva. Si yo muevo a la derecha el cursor o a la izquierda ese deslizador, me pone la temperatura a la parte derecha. La temperatura, yo la temperatura luego la puedo cambiar o lo puedo a lo que yo quiera. ¿Vale? Me aparece en 0 por defecto, pero si yo lo pongo hacia derecha, 65, 74, y eso es lo que me hace también todo lo que es el código de JavaScript. ¿Vale? ¿Alguna duda de los formularios? ¿Dudas?
Ahora vamos a ver un vídeo de unos 11 minutos sobre lo que hemos visto y sobre algunos más que no hemos visto aquí, como por ejemplo el campo color, que es, sabéis todo, la paleta de colores que sale, la típica paleta de Windows, donde elige un color. Bueno, si ponemos input type igual a comillas color, me genera ese color, eso lo vais a ver, o el de buscar, o alguno por ahí más que vais a ver en el vídeo. Bastante interesante también, y lo vamos a poner. Me avisáis. Dura 11 minutos y 54 segundos. Me avisáis cuando terminéis, ¿vale? Y seguimos ahí, ¿vale? Y lo vemos. Corto el micrófono, ahí os pongo el vídeo y me avisáis. En la última página que os he mandado de los formularios, ese que os he dado ahí, ahí tenéis todo el listado de datos que acepta la etiqueta input. Esto es antes del HTML, o sea, perdón, antes del HTML5. Esto es lo básico del HTML cuando empezó el HTML con los formularios. ¿Veis? Ahí tenéis lo que son los... formularios con conexión de base de datos y que grabe imágenes. También hay, porque los formularios pueden conectarse con base de datos. Como veis ahí, en lo que yo mando, en todo eso que yo mando, el chatbot, el test, el reset, radio. El radio es un tipo, son formularios todo. Pero lo que te hablo, lo que hablo de radio es esos puntitos de lo que son las opciones de verificación, como las casillas de verificación, pero las opciones. Como he dicho antes, cuando hay que elegir entre dos opciones, que aparece un puntito que aparece entre uno y otro, pues eso son lo que se llama radio también. El checkbox es la casilla de verificación que activas una u otra, porque hemos dicho antes, estado civil, casado, soltero. Por ejemplo, tienes que elegir una de las dos. En este caso el checkbox puede elegir las dos, por ejemplo. Pero el radio tienes que elegir estado o una u otra. Para que los datos puestos en los formularios vaya a algún servidor. Eso luego ya lo que se hace es los formularios los datos que se rellenan, esos tienen que ir a una base de datos, o si se quiere ir a una base de datos. Cuando veamos la base de datos lo vemos, ¿vale? Pero podéis poner esos datos que se meten, nombre, apellido, edad, eso iría, o hasta incluso una imagen, como decíais antes, se puede meter una imagen, y eso se guardaría al darle a enviar el proceso en una base de datos. Esa base de datos puede estar en un servidor o puede estar en local. Puede estar en la nube o en un servidor, o puede estar en vuestro ordenador local directamente, ¿vale? Pero eso iría directamente. Un ejemplo corto de la entrada radio. A ver, voy a buscar, a ver si tengo yo aquí uno rápido. Test, password, hidden, mira, fijaros. Lo tenéis aquí abajo. Si vais a este link, mirar. Tal vez algún servidor gratuito para almacenar ese tipo de datos. Servidor gratuito, pues por ahí puede haber alguno, no lo sé, yo creo que sí. Servidores gratuitos. No, almacenar este tipo de datos, no, cualquier servidor que pueda ser gratuito, lógicamente hay mucha publicidad dentro, que eso es lo que... Pero se puede buscar algún servidor gratuito para subir ahí directamente lo que es lo que son las bases de datos. Pero también se puede hacer, depende de la cantidad de base de datos que se vaya a meter, porque si es muy poca base de datos, por ejemplo, la podéis hacer en local y todo eso luego se guarda todo en la aplicación y tenéis la base de datos local. Pero también si es mucha cantidad, lo mejor es que esté todo en un servidor y que tire de ahí, pero lógicamente tiene que estar conectado a internet. Esa es la diferencia, que tenéis que tener conexión a internet cuando estéis tirando, porque tiene que tirar del servidor. Si no hay internet, no hay servidor. En cambio, en local, si está dentro del móvil, la base de datos pequeñita dentro del móvil, no hace falta internet. Ejemplo corto de la entrada que dice Alan. Mira, fijaros, en ese link que yo he puesto ahí, en esa página, si tiráis para abajo donde pone Input Type Checkbox, ver ejemplo,
pues ahí aparece los ejemplos de informática, videojuegos, hacer deporte. Eso es un checkbox. Si tiráis más abajo, input type radio, ver ejemplo. Aparece esos puntos. Seleccione su estado civil, soltero, casado, en una relación o viudo. Eso es un radio. Esas son las opciones. No sé si lo veis. Mira, fijaros, el radio sería este. Os lo pongo aquí por si no lo veis. Ese sería el radio. ¿Lo veis ahí? Ahí podéis elegir entre uno soltero, casado, viudo o lo que queráis. El checkbox sería este. La diferencia entre el checkbox y el radio es que el radio, como veis, solo se puede elegir, no puede estar soltero y casado a la vez. O soltero, o viudo, divorciado. En cambio, en el checkbox es para elegir varias opciones. Aficiones, informática, videojuegos, hacer deporte, tal. Y ahí podéis elegir varias. Eso es lo que es el checkbox. Vale, cuando lleguemos a la base de datos, a la parte de base de datos, lo vemos. Vemos a ver lo de los formularios y esas cosas, lo de la base de datos en HTML5. Vale, que se utiliza el MySQL o incluso WebSQL también. Y lo vamos viendo todo eso. No sé si en el último link que he puesto es muy completo, ¿vale? Muy completo porque vienen los ejemplos. Por ejemplo, el input type imagen, ahí también aparece una imagen a modo de enviar, como veis aquí. Es decir, en vez de un botón, el típico botón de enviar, se puede poner una imagen, como veis ahí, en ese link que os pongo yo. ¿Vale? Nombre, apellido, email y el botón de enviar es una imagen. Pues ahí viene el código, cómo se hace. O sea, esa página es muy completa también y tenéis ejemplos en cada uno de ellos. El teléfono, lo que hemos visto ahí también en clase. Si tiráis para abajo, lo de buscar, lo de share, el correo electrónico que hemos visto. Y donde pone ver ejemplo, lo veis. Veis un poco todo. O sea, ese documento es bastante interesante. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda? Otra cosa, antes de terminar. Ir haciendo las prácticas y todo. Y antes de terminar os doy el link este. No hace falta que veáis ahora el vídeo. Este está subido a la plataforma. Está subido a la parte del formularios. Ya estáis capacitados para hacer las dos prácticas que están de formularios. Hay dos prácticas, ¿vale? En el apartado de formularios del tema, del módulo de HTML. Y ya estáis capacitados, pues el fin de semana podéis hacerlo. Porque lo que hay que hacer en ese formulario es validar los campos. A lo que hemos visto hoy, validar los campos. Y aquí os pongo un vídeo que también está subido a la plataforma. No hace falta que lo veáis ahora, pero guardarlo ahí, aunque también está en la plataforma, que es el vídeo que yo he creado, yo hice, del formulario de la práctica. De la práctica que hay, de la primera de todas, que es un formulario verde. Un formulario verde donde hay que rellenar, bueno, pues ahí, aparte de rellenar y de validar todos esos campos, con el placeholder y todo como veis, también tiene hoja de estilo. Así que ver tranquilamente cuando podáis el vídeo este. Y tiene hojas de estilo externas, en este caso una hoja de estilo externa que está puesta, donde llamamos formulario.css y por eso está el color verde en el formulario, el color verde y las letras blancas y todo. ¿Vale? O sea que ese formulario aparte sirve para repasar lo de las hojas de estilo y repasar lo de las validaciones de los formularios. ¿Vale? ¿Os queda claro? ¿Alguna duda tenéis? Bueno, nos vemos el lunes a la misma hora. ¿Vale? El lunes a la misma hora. El lunes vamos a hacer una calculadora muy sencilla pero basada en formularios. Basada en un formulario, una calculadora. Y luego aprenderemos con el PhoneGap, ya un poquito empezaremos a meternos con el PhoneGap para poder, el PhoneGap veremos lo que es, para poder hacer, por ejemplo, esa calculadora pasada a una aplicación móvil. ¿Vale? Pasada a una aplicación móvil. Entonces el lunes vamos a hacer una calculadora, pero muy sencillita, muy sencilla. Nada, luego ya cada uno puede ir haciendo una calculadora hay calculadora de muchas cosas.
Hay calculadora de muchas cosas, de hasta calcular la hipoteca de una casa o de todo. Entonces podéis pensar en hacer un proyecto con una calculadora, porque al final del módulo de, ya no el proyecto final, pero en el módulo 2, en el módulo 2 de HTML5, hay una calculadora, o sea, hay una práctica final que voy a poner, que es una práctica totalmente libre, en el sentido libre de que podéis hacer un calendario, podéis hacer un reloj, podéis hacer una agenda, podéis hacer una calculadora de lo que queráis, de fracciones o de lo que queráis, basada en el HTML5. ¿Vale? Porque luego ya el siguiente módulo nos metemos con Android. Os presentaré al profesor de Android ya cuando llegue el siguiente módulo y ya lo vamos viendo. ¿Vale? Así que tenéis el fin de semana también para practicar, hacer prácticas de lo que tengáis pendiente, que son hasta formularios, hacer lo de audio y vídeo, que todavía falta gente por lo de audio y vídeo, las tablas, ¿vale? Y nos vemos el lunes a la misma hora. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ángel, gracias a vosotros. Nos vemos el lunes. Pasar buen fin de semana, disfrutar y descansar, y el lunes aquí. Adiós a todos. Chao. Hasta el lunes. Adiós. Chao.